ministerial podamos establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Es una mañana de gloria. Yo le invito a que esté sobre sus pies. Me siento privilegiado llegando de la ciudad de Barinas, de Barquisimeto, compartir con el apóstol, viendo lo sobrenatural de Dios. Y en esta mañana yo quiero que usted disponga su corazón para recibir esta palabra poderosa. Amén. Vamos a estar elevando una oración al Señor. Quiero que usted levante sus manos. Ya el hermano hizo una oración de acción de gracias, pero vamos nosotros a entrar antes de entrar a esta palabra, poder declarar lo que el Señor va a hacer en esta mañana y preparar nuestros corazones. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos has traído con un propósito, Señor. Nos has traído para ser canal de bendición, Señor, para ser un instrumento de honra en tus manos y poder bendecir, Señor, este ministerio. Gracias por el apóstol Guillermo Pirela, Señor, su familia, su esposa, todo el cuerpo ministerial, Señor, que en esta mañana nos acompañan. Gracias, Dios, por esta visión que tú le has entregado a esta casa, Señor. Muchos, Señor, están siendo levantados, Señor, para un llamamiento, Señor, un llamamiento santo. Y en esta mañana nosotros, Señor, levantamos manos santas y declaramos que en este día se levanta, Señor, una generación poderosa, una generación que va a transformar, Señor, oh Dios, 1000 generaciones. Una generación que no se va a conformar a este siglo, sino que, oh Dios, transformará su mente en el poder de la renovación. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento, pasa carbones encendidos por mis labios para que podamos disertar tu palabra, Señor, y que podamos aprender los principios escriturales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos gozamos. No se preocupe que acá yo voy a tratar de hacer al final, si se da el tiempo y hacemos un poco más breve la conferencia, vamos a estar abriendo para aquellos que tengan una inquietud, una pregunta al final. Vamos a estar para que nosotros la hagamos y pues hoy salgamos edificados de este lugar. Gloria al Padre. Hoy voy a hablar acerca, mire, el liderazgo, ¿no? Pero voy a hablar acerca, hay 3 aspectos fundamentales que vamos a tocar en esta semana. Yo les voy a hablar hoy el primero. Vamos a hablar acerca de lo que es el ministerio apostólico o el ministerio del apóstol. Muchos lo conocen como el ministerio de la predicación, el ministerio del enviado, de una persona que ha sido llamada por Dios, escogida por Dios para ejercer un ministerio y para levantar una obra. Muchos dirán, pero yo no soy apóstol. Pero usted puede caminar en un espíritu apostólico. Usted puede caminar en un fundamento de Dios para que usted pueda establecer el reino de Dios en su familia, en su casa, en su hogar, en su empresa, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Pero vamos a hablar acerca de este ministerio, como es el ministerio del apóstol. Al liderazgo le voy a hablar algo muy específico. El apóstol Pablo dice: todos no podemos ser apóstoles, profetas, maestros, pero todos sí podemos correr la carrera y podemos correr la carrera con paciencia y podemos hacer la gran comisión. Así que esto es para los líderes y gente que ya está ejerciendo ministerio. Usted no sabe el día de mañana a qué ministerio Dios lo puede llevar. Usted necesita prepararse, capacitarse cada día. Entonces, le invito que abra su Biblia en el libro o la carta, mejor dicho, de los Efesios. Cuando usted busca Efesios, está luego de Gálatas y antes de Filipenses. Efesios capítulo, vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Amén.
Verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Edificado sobre el fundamento. El apóstol es, vaya a la escritura conmigo, a Primera de Corintios. Vamos a trabajar hoy con la Biblia, con la palabra. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 12. ¿Ok? Vamos a estar leyendo el capítulo 12, el verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, diga conmigo apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Vamos a detenernos allí. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Ok. Los dones ministeriales. El don apostólico ha sido constituido por el Señor, o el ministerio apostólico, o el ministerio del apóstol. Un apóstol un apóstol es un padre espiritual, un apóstol es un pionero, es un arquitecto, un apóstol es un diseñador, un apóstol es un heraldo, un mensajero de parte de Dios. Pero un apóstol tiene una característica, que el apóstol es un hombre que ha sido llamado por Dios, llamado por Dios para colocar un fundamento. Los apóstoles son los que colocan el fundamento de la iglesia. Escuche esto. Dios a muchos pastores, Dios los llamó como pastores, pero pasado un tiempo sus ministerios crecieron o ellos pagaron un precio muy alto y el Señor los llama a ellos como apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener muchos hijos espirituales. ¿De dónde nace el apostolado? O vamos a decirlo así. Escuche bien. Es lo que me dice el Padre. La iglesia cuando nació, la iglesia nació en el corazón de Dios. En la eternidad ya Dios había concebido la iglesia, pero el momento donde se dio a luz o el alumbramiento de la iglesia fue en Pentecostés. En Pentecostés, escuche bien, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió sobre 120. Yo creo que fue más de 120 que el Señor descendió en Pentecostés. Lo cierto es que ya el Espíritu Santo de Dios visitaba a la iglesia, pero hasta ese momento Dios se le revelaba a los profetas, pero solamente era una visitación de Dios. Pero el Espíritu Santo dejó de gobernar sobre la iglesia y se metió en la iglesia. Ya no eran revelaciones, sino que ahora el Espíritu Santo descendió. Y entonces el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia y recibieron lenguas. Y allí nace la iglesia con un gobierno que es del reino, un gobierno del reino, pero del reino de Jesucristo. Por eso en el pasaje que acabamos de leer, la palabra dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero ya vamos a desglosar eso. Entonces la iglesia crece con un gobierno. Es el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el gobierno de la iglesia en sus inicios fue apostólico y fue profético. Fue apostólico porque Dios llamó a hombres, los escogió, los llamó de la iglesia y los colocó por cabeza. Y esa cabeza la colocó en este ministerio. Dios llama a los apóstoles
de en medio de la iglesia para que ellos establezcan el reino de Dios, el gobierno de Dios. Pero ¿qué pasó? Que la iglesia en un momento determinado perdió la visión, su origen de identidad, y ahora ellos estaban buscando su propio gobierno. Cuando los apóstoles establecen pastores, como que se les olvidó de que el gobierno de Dios los gobernaba a ellos. Y entonces la iglesia creció sin gobierno apostólico, sin paternidad. Es decir, que en una congregación, una iglesia tiene un pastor, pero ya el pastor ya no es pastor, ya el pastor es un apóstol. ¿Por qué? Porque él tiene hijos espirituales. El apóstol Pablo tenía hijos espirituales, muchos hijos espirituales. Le hablaba a Timoteo, le decía: yo te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Pero en 1 Corintios 12:28 dice la palabra que a uno puso Dios primeramente. Es decir, lo primero, el primer fundamento o lo primero que Dios establece son los apóstoles. La iglesia al dejar este orden de gobierno, la iglesia comienza a gobernarse a sí misma a través de ancianos, obispos, diáconos, pero no era el gobierno de Dios. Entonces la iglesia comenzó a cavilar en dos pensamientos. Uno querían caminar en el orden de Dios y otros querían caminar conforme a sus pensamientos. Ahora escuche bien. Vamos a encontrar en la Biblia, dice en Hebreos 3:1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el apóstol de apóstoles. Fue el pastor de pastores, o es el pastor de pastores. El apóstol es el líder de mayor nivel de autoridad en el cuerpo ministerial de la iglesia. Escúchelo bien. El apóstol es el mayor líder, escriba eso. El apóstol es el mayor líder de autoridad dentro del cuerpo ministerial. Es por eso que en la iglesia hay muchos que no quieren sujetarse, porque no reconocen la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Una iglesia que camina en autoridad va a caminar en revelación. Entonces, escuche esto. El apóstol, del griego apóstolos, es uno que es enviado. El verdadero apóstol siempre es enviado con una misión específica a un lugar. Jesucristo escogió 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles el Señor los envió a cumplir una misión específica dentro de la iglesia. Esta misión no es con fuerza humana, sino con habilidades sobrenaturales. Ahora quiero que anote estos. Dice en Hechos capítulo 13, verso 2: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Este pasaje nos muestra cómo Bernabé y Pablo fueron enviados a los gentiles a través de una autoridad apostólica. Escuche esto. Jesucristo fue el mejor ejemplo de la iglesia, el mejor ejemplo como apóstol. Ahora yo les voy a explicar por qué. La iglesia creció como un gobierno. Dijimos que era un gobierno del reino de Cristo. El Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo llamó a estos hombres, los escogió dentro de la iglesia y los colocó como autoridad dentro de la iglesia para que estableciese el gobierno de Dios. Pero la iglesia de Cristo fue cuando el Espíritu Santo descendió, cuando la iglesia comenzó a entrar en el orden de Dios. Hasta ese momento, alguno me pudiera decir: no habían apóstoles. Bueno, ya habían los 12 apóstoles. Pero después de esos 12 apóstoles hay evidencia de que hubo otros apóstoles que
que Dios los llamó y los comisionó dentro de la iglesia. Más adelante vamos a ver quiénes eran. Entonces, la palabra, fíjese, Cristo estableció un gobierno. El gobierno del apóstol, fíjese, el gobierno apostólico fue el gobierno que estableció el Señor. Ahora, la iglesia, usted me dice, pero yo soy líder, yo no soy apóstol. Pero usted tiene un espíritu apostólico, un espíritu profético. No va a dejar de ser usted de amar las almas. Lo pastoral no va a dejar de ser dentro de la iglesia. Es más, le voy a decir algo. Cristo constituyó 5 ministerios. Los 5 ministerios están para trabajar juntos de la mano. Juntos de la mano. Porque Dios llamó, dice la palabra, unos primeramente apóstoles, pero Dios llamó pastores también. Ahora escuche esto. El apostolado no es un nuevo orden de gobierno, siempre existió. La iglesia desde el principio fue apostólica. ¿Cómo fue apostólica? Porque el Señor llama a 12 apóstoles, estos 12 se reproducen en 70 y estos 70 se multiplican en 3.000, en 5.000, y luego usted ve una iglesia que mientras más era perseguida, más se multiplicaba. Entonces la iglesia de Cristo entró en el gobierno de Dios. Diga conmigo, gobierno de Dios. El gobierno de Dios era el gobierno del Espíritu Santo. Diga conmigo, el gobierno del Espíritu Santo. Y ya vamos a establecer unos principios. Es decir, ¿por qué lo apostólico tiene que estar dentro de la iglesia? Porque lo apostólico trae orden. Punto. El apostolado trae el orden de Dios. Los apóstoles colocan el fundamento. Antes de hacer este lugar, esta estructura, colocaron unas bases, una plancha, un fundamento. Eso es lo que hace un apóstol. Para levantar el edificio, lo acabamos de leer en Efesios. Para levantar un edificio, para que la estructura no se caiga. ¿Qué pasó con la iglesia? Que durante mucho tiempo tuvimos una iglesia que no tuvo un fundamento. No porque los pastores no pudieron colocar el fundamento, sino que no es tarea de ellos. Dios, cuando llama a un pastor, Dios lo llama porque Dios le ve corazón de pastor, ama las almas, ama la obra, ama la iglesia. Pero una vez que el pastor le ha revelado este diseño de Dios, entonces el pastor ahora mira a las ovejas como sus hijos espirituales. Entonces las ovejas miran al pastor como un padre, como un líder espiritual. ¿Por qué? Porque el apóstol es el hombre que Dios llamó, comisionó para levantar la iglesia. Entonces, iglesias que crecieron con un fundamento, con otro fundamento que no era el fundamento apostólico, son iglesias que ustedes van a ver que pasan los años y en la iglesia como que no crece, como que el reino como que no avanza, como que la iglesia como que está allí estancada, como que no hay visión. Recuerde que la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora escuche esto. ¿Quiénes? Yo le voy a decir, ¿quiénes pueden ser apóstoles? El apóstol es uno que tiene un corazón conforme al corazón de Cristo. Él es un padre espiritual. Hay unas marcas y unas señales de un apóstol. ¿Cuáles son las marcas y las señales de un apóstol? Y le voy a explicar algo sencillito antes de entrar a eso. La iglesia, escuche esto, Dios está reivindicando el ministerio del apóstol o del apostolado, porque dentro del apostolado están los 5 ministerios, y eso es lo que Satanás no quiere que la iglesia conozca. Porque si la iglesia conoce que su origen, ¿cuál es su origen? La iglesia va a caminar en el poder sobrenatural de Dios. La iglesia va a comenzar a tomar autoridad de Dios sobre una ciudad. Recuerde esto, Dios nunca lo va a establecer a usted sobre un lugar sin antes usted ser comisionado por una autoridad de Dios.
En este caso, el apóstol, Dios lo ha colocado en este lugar para comisionarlo a usted, equiparlo, entrenarlo a usted para que usted pueda adiestrar a otro y traerlos para que ellos puedan recibir ese maná del cielo, para que ellos puedan recibir esa revelación de Dios, ese entrenamiento, equipamiento, para luego ir y establecer ministerio. Mucha gente sale a destiempo o sale antes de tiempo sin ser comisionado por Dios, aún teniendo llamado de Dios, pero porque salen en su propio razonamiento, salen en su propia emoción. O sea, son creyentes que se mueven, son emocionales. Dios me dio un llamado y ellos reciben. Ellos creen que porque Dios los llamó, entonces ya ellos van a ir a hacer la obra del ministerio. No, debemos establecer este principio. Toda persona que quiera ejercer autoridad debe estar sujeta o debe estar sobre autoridad. Una persona que quiera establecer el reino de Dios, que quiera predicar la palabra, un evangelista. El evangelista, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la tarea del evangelista? Ganar almas para Cristo. ¿Qué más? Predicar la palabra. ¿Qué más? Alguien que no sea el pastor, el apóstol. ¿Qué más? El evangelista, una de las cosas que hace es manifestar frutos. Se tiene que ver las almas, se tiene que ver gente sanada, gente restaurada, gente liberada. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol? El apóstol viene y equipa, le dice, mire, usted lo que necesita es formación, para que cuando usted vaya a predicar, predique con autoridad, con poder, y no sea usted, sino que sea el Espíritu Santo hablando a los corazones. Entonces, escuche esto. Dice acá la palabra del Señor. Wow. Entonces, la iglesia, ¿por qué estamos hablando ya en este tiempo de reforma apostólica? Escriba, reforma apostólica. Estamos entrando en materia y Dios me está inquietando rápido. Yo no sé si es que tenemos que ir rápido, pero creo que sí, amado. Wow, qué tremendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Ok, dentro de la iglesia, Dios está trayendo un fundamento. Dios está restaurando todas las cosas. Y aún nos estableció, primeramente aún nos colocó en la iglesia apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros. Entonces, fíjense. El apóstol es el que coloca el fundamento. La obra más grande de un apóstol es colocar el fundamento, la doctrina de Cristo. Él no edifica sobre fundamento ajeno. Esto está en Romanos 15:20 y Efesios 2:20. Primera de Corintios 3:10. Repito, Romanos 15:20, Efesios 2:20 y Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol lo que hace es, Dios le da la visión al apóstol de esta casa, por ejemplo, y él sabe con cuántos gedeones él cuenta, él sabe con cuántos valientes él cuenta, él sabe quiénes son los llamados a evangelizar, él sabe quiénes son llamados a profetizar, porque es el hombre de la visión. Recuerde, Dios escogió a hombres y los llamó y los ungió para que estuviesen al frente de la iglesia y estableciesen un orden. Si no hay un orden de Dios, entonces cada quien hace lo que quiere. Entonces el evangelista diría, no, pero yo, ¿por qué no puedo pastorear? Yo soy evangelista y yo no soy menos que nadie. Entonces el evangelista ya cree que es pastor. No, el evangelista es evangelista, las almas. El profeta, ¿qué debe hacer? El profeta es profetizar,
direccionar, hablar palabra de parte de Dios a la iglesia. El profeta tiene que trabajar siempre con los apóstoles o con un apóstol. El profeta debe trabajar siempre de la mano con el apóstol. El profeta no es un llanero solitario. El profeta tiene que estar siempre conectado con la autoridad, porque la autoridad, en este caso el apóstol, es quien lo autoriza a él a establecer la obra de Dios en diferentes lugares, sea dentro o fuera de la iglesia. Ahora, el pastor de una iglesia, y ya estamos entrando en materia, mire, la iglesia, es necesario que la iglesia tenga en cierto modo pastores. Por eso él mismo constituyó, y lo dice en 1 Corintios 12:28 y en Efesios 4:11, búsquelo. Efesios 4:11. Son citas que ya usted conoce, pero hay otras que usted está recibiendo de parte de Dios. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Vamos a detenernos allí. Niños fluctuantes. Hay gente que llega al ministerio y ya tiene llamado, pero no tiene preparación. Son niños fluctuantes. Un día quiere ser evangelista, el otro día quiere ser diácono, después quiere ser líder, aunque todo ministro tiene que ser líder, pero al otro día entonces ya quiere ser apóstol. No, hay una autoridad, hay un gobierno de Dios. Ahora, profeta, ¿y nosotros qué? No somos aquellos que no somos llamados a un apostolado. Bueno, le voy a decir esto. Usted tiene que caminar en la visión de Dios, en el gobierno de Dios, en el diseño original. Es decir, la iglesia, ¿por qué la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que las señales le seguían? Que el poder sobrenatural de Dios se manifestaba, que los milagros y las señales le seguían. Ellos no iban tras las señales, los milagros y las señales le seguían. Era una iglesia que caminaba bajo el gobierno de Dios. ¿Cuál era ese gobierno? El gobierno de Dios era un gobierno, escúchelo bien, primeramente teocrático, el gobierno de Dios hacia los hombres. Pero ese gobierno de Dios hacia los hombres era a través de hombres de Dios. Esos hombres habían sido llamados apóstoles y profetas. Es decir, el gobierno de Dios era apostólico, era profético. Los apóstoles lo que hacían era establecer, lo acabamos de leer en el libro de los Hechos capítulo 13, cuando el apóstol, cuando dice: apartame a Bernabé y a Saulo. Dice que ayunando esto al Señor. Entonces Dios los apartó, los llamó dentro de la iglesia. No fue que recibieron un título en un instituto o una universidad teológica y ya ellos por el hecho de tener ese título ya son apóstoles o son profetas o pastores. No, Dios los llamó dentro de la iglesia y los comisionó, es decir, los preparó y los comisionó. No fue de un día para otro. Dios los preparó, los equipó. ¿Para qué? Para que estableciesen el reino de Dios e hiciesen ministerio. Entonces, estamos colocando un fundamento. Lo primero que Dios estableció en la iglesia fue apóstoles. El apóstol es uno que imparte paternidad. La paternidad de Dios es revelada solamente a través del Espíritu Santo. Porque a veces el pastor o el apóstol, el padre espiritual de acá, de esta casa, se preocupa cuando a alguno de ustedes falta alguna reunión o está pendiente, llamando, ¿por qué? Porque él tiene sobre sus hombros, él tiene una responsabilidad muy grande. Entonces él está preocupado para que el reino de Dios avance, para que no se detenga y para que ustedes puedan estar saludables para hacer la visión de Dios.
Entonces, muchos no entienden esto y dicen, no, el pastor me corrigió, me dijo esto, me dijo aquello, ya el pastor como que no me quiere, como que no me respalda. No, es que el pastor está corrigiéndote para que entonces ahora tú hagas el ministerio. Vaya a su Biblia, ok. Las señales de un apóstol, 2 Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Leo nuevamente, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12. ¿Ok? Un apóstol es uno que es libre. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no soy libre. La comisión de Pablo y lo que sabía no lo aprendió de hombres, él lo recibió por revelación de Dios. En Gálatas 2, del 6 al 9, vaya anotando, Gálatas 2 del 6 al 9, 1 Corintios 11:23 y Gálatas 1:11 y 12. Dice, Pablo recibió una encomienda de parte del mismo Señor Jesucristo después de su resurrección para predicar el evangelio a los gentiles. ¿Hay apóstoles en nuestros días? Es la pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Habrá apóstoles en nuestros días? ¿Habrá pastores en nuestros días? Deben haber. Esa es una buena afirmación. Deberían haber apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas en nuestros días. Me alarmaba o no me alarmaba, me asombraba ver cómo hoy en día se está enseñando que el ministerio del apóstol ya pasó, que no hay apóstoles en nuestros días. Una organización que por ética no digo el nombre, pero enseñando que los apóstoles y los profetas, que ese tiempo pasó, que solamente hay pastores, maestros y evangelistas. Entonces borremos el versículo de la Biblia en Efesios 4:11 y en 1 Corintios 12:28. No puede ser que hoy en día se levanten falsos maestros a enseñar de que no hay apóstoles, que no hay pastores, cuando la palabra dice que Él mismo constituyó. ¿Quién? Jesucristo. No fueron los discípulos, escuchen bien, no fueron los apóstoles los que constituyeron los 5 ministerios, fue el Señor Jesucristo. Entonces se levanta alguien diciendo que el ministerio del apóstol ya pasó, pero esa es la mentira más grande que Satanás puede inventarse. ¿Por qué? Porque él sabe que la iglesia que no tenga un fundamento sólido no va a caminar en el diseño de Dios. Una iglesia que tenga un fundamento sólido, en este caso una iglesia que tenga un fundamento apostólico, sabe dónde está parada, sabe dónde está pisando, y la iglesia va a caminar en un espíritu de entendimiento, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, un espíritu apostólico y un espíritu profético. Ya usted va a conocer de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de reforma de Dios, ¿por qué Dios viene a establecer un orden? ¿Por qué se habla de reforma apostólica? Porque la reforma apostólica, una de las cosas que hace es establecer hijos en la casa, no malcriados, hijos, no bastardos, hijos. Dice la palabra que somos hijos. Otra escritura dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Pero ahora el apóstol, escuche bien, el apóstol, además de Jesucristo, que fue el apóstol de apóstoles, y los 12 apóstoles, en el Nuevo Testamento también hay evidencias que hubo dentro de la iglesia otros apóstoles. Es decir, esto derriba la teoría de aquellos que enseñan que el apostolado pasó y que solamente hubo 12 apóstoles y que una vez terminado el ministerio de Jesús, ya el ministerio del apóstol ya caducó. Esto derriba todo argumento. Escuche bien. Dice la palabra en Hechos 14, del verso 4 al verso 14,
que Bernabé fue llamado como apóstol. Andrónico en Romanos 16:7 también fue llamado como apóstol. Junías, Romanos 16:7. Apolos, 1 Corintios 4:6. Santiago, el hermano del Señor, 1 Corintios 15:7. Y en Gálatas 1:19 también lo dice la palabra. Gálatas 1:19, vamos a leerlo acá. Dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Este era Santiago. Ok, Filipenses 2:25. En este versículo se mencionan dos apóstoles anónimos, aparecen como mensajeros de la iglesia en Filipenses 2:25. Epafrodito como vuestro mensajero, 1 Tesalonicenses 2:6. Anoten, 1 Tesalonicenses 2:6, Epafrodito. Silvano, 1 Tesalonicenses 1:1. Y Timoteo, 1 Tesalonicenses 2:6. Entonces, ¿habrá apóstoles en nuestro día? ¿Sí o no? Sí hay. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que después de Cristo o después de los apóstoles hubo otros apóstoles. Pero hoy en día Dios dice la palabra que Él constituyó a uno primeramente apóstoles. Los apóstoles son los que van a establecer el fundamento. Ahora, ¿cuándo la iglesia, que es lo que a usted y a mí nos interesa? ¿Cómo caminar en la visión de Dios? ¿Cómo caminar en un espíritu apostólico? Cuando nosotros caminamos en la visión de Dios, nosotros entramos en un orden de gobierno. Dios constituyó apóstoles. El espíritu apostólico es lo que hace que usted no se quede quieto, que usted le predique las almas, que usted lleve la visión del reino, que usted se expanda, que usted extienda sus estacas, que usted diga: yo no me voy a conformar con ser salvo, yo le tengo que hablar a mi familia. Es más, si tengo la necesidad de irlos a visitar, los voy a visitar. Si tengo que ir a otra ciudad para impartirles o darles de lo que Dios me ha dado, voy a ir a otra ciudad con la autoridad apostólica y bajo la cobertura apostólica. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios establece una iglesia, el fundamento. Ahora, número 2. Como profeta, el profeta habla sabiduría, ciencia y revelación del presente, del pasado y del futuro referente a la voluntad de Dios. La iglesia camina en el espíritu apostólico como evangelista cuando salva las almas, como pastor cuando pastorea las almas, como maestro cuando enseña y afirma las almas. Es decir, cuando la iglesia no le deja toda la responsabilidad al hombre de Dios, al apóstol, al pastor, sino que la iglesia dice: yo también fui llamada para este ministerio. Por lo tanto, bajo la cobertura del pastor, bajo la cobertura del apóstol, yo me voy a mover en este ministerio. Y usted le va a decir: apóstol, ¿usted cree que este es mi ministerio, ser evangelista? Y el apóstol le va a decir: no, yo creo que su ministerio más bien es a la enseñanza, porque estoy muy buena dando clases o dando enseñanza de la palabra. O usted tiene una célula, usted enseña, bueno, usted es líder. Y como líder, escuche bien, cualquier persona no es líder. Entonces, mucha gente cree que solamente los ministerios están dentro de los 5. No, hay más ministerios. Pero estos son los 5 pilares que sostienen la iglesia. Entonces la iglesia, cuando una ama de casa puede caminar en el poder de la palabra, cuando ella establece el diseño de Dios, el gobierno de Dios en su hogar, predica la palabra, hace devocionales con sus hijos, comienza a testificarle al esposo de las cosas que hace el Señor. Empieza, cuando usted venga a ver, usted tiene su familia para Cristo, y usted comienza a ver la bendición de Dios, comienza a ver la prosperidad de Dios. Ahora yo quiero hablarle aquí a gente soñadora, gente apasionada, gente que le ha creído a Dios, gente que dice: yo no me voy a conformar, yo tengo una visión, hay una llama en mi espíritu que no se puede apagar, tengo que multiplicarme, tengo que reproducirme.
Usted tiene una visión de familia, comience a ganar otra familia. Usted tiene una visión de ganar jóvenes, comience a ganar jóvenes. Usted tiene una visión de ganar personas en el medio empresarial, comience a comenzar a nutrirse, a comerse esta palabra y comience a hablarles a otros de las señales, como dice el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros, los prodigios que Dios está haciendo en mi vida. Usted se tiene que activar. En este año 2015 usted tiene que decir: yo tengo que ir por 1000, y esos 1000 por 10.000 más, y esos 10.000 más por 1.000.000 más. Yo me tengo que multiplicar. Si yo no me multiplico, entonces ¿qué es lo que hago? Me estanco, no me reproduzco. Pero cuando yo me multiplico, cuando yo me comienzo a unir a la visión de Dios, Dios estableció, un orden. Aquí está un apóstol, ahora apóstol, ¿en qué puedo ayudarle yo? ¿En qué puedo ser útil yo en el ministerio? Entonces el apóstol ya le dirá: bueno, hermano, usted es bueno es para ministrar las ofrendas, o ministrar las ofrendas. Cada vez que usted ministra esa ofrenda, la gloria de Dios se multiplica, vemos milagros financieros. O usted es buena para hacer. Hay gente que es buena, que tiene habilidades para los negocios. Gente que, y mucha gente no lo sabe, apóstol. Hay gente que no lo sabe. Hay gente que dice: bueno, pero, y usted tiene una idea de Dios. O sea, Dios la puso en su espíritu. Los esposos nunca hagan nada sin el consentimiento de su pareja, de Dios primeramente, de su pastor y de su pareja. ¿Por qué? Porque hay un orden de Dios. Entonces cuando el esposo dice: no, yo considero que yo soy el sacerdote de la casa y yo no necesito que otra persona me diga lo que tengo que hacer, está errado. Porque cuando Dios estableció un orden, mire, Dios colocó a Adán y a Eva como autoridad. Le dijo: fructificad, señoría, y llena la tierra. Entonces la gente cree que el ministerio es ir a las naciones. Gloria a Dios. El primer ministerio que Dios te entrega es tu casa, tu familia. El primer ministerio que Dios te entrega es tu esposa, tu esposo. Cuando tú comienzas a ejercer el ministerio de Dios, tú comienzas a decir: Señor, aquí están mis hijos. Señor, ninguno de ellos, Señor, ninguno de ellos dejará de cumplir el propósito para lo cual tú, Señor, le has traído, para lo cual tú le has preparado. Yo declaro que mis hijos van a ser profesionales. Yo declaro que mis hijos, Señor, que en mi casa no habrá falta ni alimento de ningún bien. Señor, y que usted comience a hablar la palabra de parte de Dios. Dios comienza a prosperarle, Dios comienza a bendecirlo. Pero escuche bien, pero es necesario que usted camine en orden. El apóstol hará las obras de los 5 ministerios. Pero un creyente apostólico es un creyente avivador, es un creyente que va a ganar el reino de Dios para Cristo. La iglesia caminó, yo le dije a usted que caminó bajo un diseño de gobierno. Y por eso Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero ya va. Los apóstoles y los profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, usted no está siguiendo a hombres, usted está siguiendo a Cristo. Porque lo que ellos han recibido de Cristo, usted lo está ejerciendo, lo está obedeciendo. Usted está caminando en esa palabra. Aunque usted no vea que su familia es salva, usted predíquele, comience a predicarle con su testimonio. Y ellos, tarde o temprano, más temprano que tarde, ellos van a llegar a los pies de Cristo. Pero es necesario que usted le crea a Dios y comience a caminar en la visión de Jesucristo. La iglesia por años estuvo entretenida. Escuchen, la iglesia por años entretenida ¿en qué? ¿En quién tiene el ministerio más grande? No, todos los ministerios son importantes, todos son necesarios dentro de la iglesia. Lo dice Efesios capítulo 4 verso 12. Para la perfección, el perfeccionamiento de la iglesia es necesario que todos trabajen en común, que sean un equipo. Ahora escuche, todo ministro es llamado a confrontar. Todo ministro es llamado a confrontar el reino de las tinieblas. ¿De qué manera?
Cuando usted le predica a un alma y ese es un drogadicto, un borracho, una adúltera, una prostituta, pero usted le habla la palabra con autoridad pero con amor, esa persona es confrontada, esa persona recibe lo que Dios le ha dado a usted, esa persona lo recibe y la misma palabra lo confronta y esa persona dice, pero yo qué hago aquí verdaderamente. Mi familia, apartado de los caminos del Señor. Yo un día fui a la iglesia, pero me aparté, me enfrié, me apagué. Y ahora nuevamente Cristo me llama. Entonces usted, como dice la palabra, aquellos que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Usted no va a condenar esa alma, usted la va a traer al reino, usted la va a enamorar, vamos a decirlo, para el rey. Usted va a hacer que esa persona permanezca para que ella dé fruto y ese fruto sea abundante. Y entonces allí usted comienza a desarrollar los dones que Dios a usted le dio. Hay muchas personas que tienen el don de la consejería, el don para hablar. Pero escuche, quiero hacer un paréntesis acá. Cuando usted vaya a aconsejar a alguien, yo recomiendo que usted busque, número uno, busque la dirección de Dios. Segundo, consulte con su pastor, su apóstol. Número tres, si usted es una mujer, trate de aconsejar a una mujer. Si usted es un hombre, trate de aconsejar a un hombre. No es que usted no lo pueda hacer con una mujer, a menos que usted esté acompañado. ¿Por qué? Porque se han dado casos, por ejemplo, en casos de pareja, cuando no hay un entendimiento y entonces se puede prestar para confusión. Entonces es bueno, para ejercer el ministerio es bueno la preparación. Ahora escuche bien, el apóstol establece obras. Una de las señales que tiene el apóstol es que él establece obras. Un apóstol que nunca haya fundado una iglesia o que tenga un ministerio, que no haya establecido un ministerio fuera de su ciudad o en su ciudad, puede tener el llamado como apóstol, pero todavía hasta ese momento no es apóstol. Pero ya un apóstol cuando sale, cuando un apóstol hace la obra misionera, como conocemos nosotros, cuando lleva comida, cuando reparte, da con liberalidad, hay frutos, hay señales. Entonces ese hombre, esa mujer, aunque no diga ser apóstol, es un apóstol. La iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia manifiesta las señales de Jesucristo. ¿Cuáles son esas señales? Si yo le digo, o ¿cuáles son las señales? Cuando estamos hablando de señales, estamos hablando del poder sobrenatural de Dios, los milagros, sanidades. Pero también estamos hablando de una iglesia que hace una labor social, una iglesia que lleva el pan, que lleva al que está hambriento, necesitado, el vestido, el calzado. Es una iglesia apostólica. El apóstol es el dedo pulgar, es como el dedo pulgar que puede tocar el resto de los dedos. Tiene la habilidad de mirar en todos los sentidos, claro que sí. El apóstol establece, tiene una visión panorámica. Una iglesia que crezca con una visión apostólica, le voy a decir algo, es una iglesia que le destruye los planes al enemigo, porque es la iglesia que siempre está a la vanguardia, es una iglesia que está vigilante, una iglesia que ora, que intercede. Y me preocupa aquellos ministerios que dicen ser apostólicos y no hay intercesores. En toda iglesia debería haber intercesores, y no de nombre, sino que en realidad haya intercesores, porque los intercesores son los que van a orar para que Dios traiga diseños a la iglesia, para que Dios traiga revelación a la iglesia, para que Dios le dé a los pastores cada día más revelación y los miembros puedan ejercer la obra del ministerio. Aquí hay líderes que Dios les ha preparado para ganar jóvenes, y ellos saben quiénes son. Son líderes que Dios los ha llamado para tomar los medios de comunicación como la radio, la prensa, la televisión. Pero usted dirá, bueno, ahorita estamos en la radio, pero mañana estarán en la prensa y luego en la televisión. Usted y yo tenemos que estar preparados para ello. Como iglesia de Cristo necesitamos nosotros trabajar de la mano.
No debería existir en ninguna congregación el celo ministerial, porque tú eres evangelista, entonces tu ministerio es más reconocido que el mío. No, todos los ministerios son importantes, amados. Amén, todos. Cuando yo estuve ahora no hace mucho en la cruzada de Maldonado, allá en Barquisimeto, Dios me colocó un hermano muy sencillo. Quien lo ve, un hermano sencillo, era de la prensa, era periodista. Y cuando fui allá, Dios me lo presentó. Y 2 días más tarde estábamos teniendo una conversación él y yo y una entrevista. Y ahora este mes sale un artículo por la prensa donde él me entrevista y una palabra profética para Venezuela. Él me dice, usted va a estar allí. El artículo del apóstol Maldonado y acá va a estar el artículo suyo hablando por Venezuela. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirle a Venezuela? Que Venezuela necesita saber. La iglesia necesita volver al origen. La iglesia necesita volver a las primeras obras. La iglesia necesita volver al primer amor. La iglesia necesita apasionarse. La iglesia necesita ganar almas, multiplicarse, reproducirse. La iglesia necesita salir de las 4 paredes. La iglesia necesita congregarse, pero dar fruto de justicia y comenzar a traer la mies. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Por qué tiene que ser así cuando Dios ha establecido dentro del cuerpo de Cristo los 5 ministerios? La iglesia se tiene que levantar. ¿Y sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo? Que el gobierno realmente está reconociendo que no puede hacer gobierno sin la intervención de Dios y de la iglesia. Porque la iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, cuando usted comienza a orar por su gobernante, usted comienza a declarar la palabra, usted está estableciendo gobierno de Dios. Cuando usted va a la alcaldía y usted le habla al alcalde, usted establece el gobierno de Dios. Cuando usted va a la universidad y le predica a esos estudiantes, usted establece el gobierno de Dios. Pero el gobierno de Dios, recuerde, es un gobierno teocrático, es un gobierno apostólico y un gobierno profético. Ahora, escuche bien, los apóstoles tienen una unción especial, ya que poseen las cinco unciones ministeriales, poseen habilidades, poseen dones espirituales. Pero yo les voy a hablar algo acá. Escuchen. El ministerio del apóstol es un ministerio sufrido, pero es un ministerio que tiene su recompensa. ¿Por qué digo sufrido? Porque lo experimenté y lo viví. Cuando Dios me lleva a un municipio, el municipio de Jesús Enrique Lozada, levantaron una iglesia, un ministerio que hoy en día es apostólico y profético. Esa iglesia no tenía ira integral como tiene esta iglesia. No tenía, digamos, los salones, no tenía la cerca, pero Dios me llevó allá y yo entendí lo que era un apóstol. Cuando yo dormía en una colchoneta y me acostaba sin un ventilador, allí realmente Dios dijo, los apóstoles, los pioneros son los que hacen eso y mucho más. Entonces yo entendí y comprendí, realmente ellos están haciendo la visión de Dios y están enamorados, están apasionados por Dios. Y llegó el momento donde 3 meses más tarde, la iglesia, el aire integral, los salones listos, la cerca terminada y la pared del altar la tumbaron para atrás. Eso es reino de Dios, eso es visión de Dios. Cuando se establece el gobierno de Dios, la iglesia comienza a caminar en el orden de Dios. La iglesia empieza a ver no como la estructura, como las paredes, sino que usted es la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo usted va a llevar a otros al conocimiento de Dios. Entonces los hijos, usted no los va a dejar en su casa, usted se los va a traer acá para que sean enseñados e informados. Y el hijo el día de mañana va a ser un tremendo guitarrista, en la batería, una tremenda adoradora en el coro, otro que va a ser un niño predicador. Entonces Dios comienza a levantar en medio de la iglesia los ministerios.
para que el día de mañana vayan allá a establecer el reino de Dios. Ahora, escuche esto. La iglesia, Dios la llamó, la escogió con un orden. Pero en la restauración, yo quiero decir, ¿por qué la iglesia, Dios, estamos viviendo tiempo de restauración? Estamos viviendo tiempo de restauración, amados, porque por años la iglesia creció sin formación. Se hacían grandes cruzadas, grandes campañas, pero cuando usted veía el fruto, muy poco fruto quedaba de esas campañas. Entonces ahora la iglesia está tomando una visión apostólica, profética, pero más estratégica. Entonces la iglesia dice, bueno, ahora nosotros vamos a enviar allá líderes. Esos líderes van a hacer un trabajo de visitar esas casas, porque escuche bien, la visión comienza en las casas. Cuando usted como líder, usted comienza a predicar el reino de Jesús. Usted comienza a ganar a sus familiares, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, para el reino de Cristo. Entonces usted va y establece en ese lugar una célula. De esa célula va a de allí, usted luego a ellos los va a comenzar a enseñar. O sea, usted va a establecer el reino de Dios en ese lugar. Y luego usted se los va a traer a la iglesia. Una vez que usted los trae a la iglesia, usted acá se comienza a hacer un trabajo de discipulado fuerte, donde ahora ellos van a integrarse a la iglesia, y cosa que no es nada fácil, porque la gente a veces les cuesta salir de su casa, están en la comodidad de su casa con el frío, con el aire acondicionado, pero cuando usted le habla la palabra, cuando usted le habla directamente de parte de Dios, le habla a esos corazones, Dios comienza a respaldar cada palabra que sale de su boca, y entonces Dios comienza a establecer en esas vidas, establecer el gobierno de Dios. Escuche bien, el gobierno de Dios debe ser establecido en los corazones. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de los profetas, de los apóstoles. Los apóstoles, ¿por qué estamos hablando de que Dios en este tiempo está reivindicando los ministerios? Y quiero hablar y tocar un punto clave acá con respecto al ministerio de la mujer. La mujer o las mujeres, al igual que los hombres, pero las mujeres como que son más prestas para hacer la obra de Dios en algunos casos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay hombres que no se atreven de repente a evangelizar, pero hay mujeres que dicen, no, nosotros vamos a tomar este sector, predicamos, ganamos a esta mujer, hacemos un servicio más, le invitamos, y las mujeres se las idean de una manera, una cena familiar, o de pronto, mire, te invito, y a la vecina, y de pronto ya cuando vienen a ver ya tienen un equipo poderoso. Igualmente los hombres. Hay hombres que Dios le ha dado una gracia para ganar a otros para el reino de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia, una de las cosas que tiene que hacer es la gran comisión. Ahora escuche bien, ya dijimos que hay apóstoles en nuestros días, sí los hay, pero hay muchos apóstoles y pocos padres. Los apóstoles tienen que manifestar la paternidad de Dios. Ahora, la iglesia apostólica manifiesta la paternidad. Es decir, lo que usted recibe de su apóstol, esa paternidad, usted la va a transferir a esos discípulos. Usted va a dejar de ver el discípulo solamente como una oveja, y usted lo va a mirar como un hijo espiritual de la casa. Y usted va a hacer el trabajo que hace su pastor, su apóstol, lo va a hacer usted. Entonces ya usted comienza a ver el reino de Dios como el reino de Dios. Usted empieza a ver la casa de Dios como Dios quiere que usted vea la casa de Dios. Este lugar Dios lo va a ensanchar, pero usted tiene que mirar con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Cuando usted le cree a Dios, ¿sabe qué? Mire, comienza a ganar almas. Porque las almas son los que traen la lana y la leche. Y las almas son los que van a hacer que esta pared la tumben y esto se extienda para atrás. Para allá. Pero en lo espiritual usted comience a enamorarse de la visión de Dios. Comience a creerle a Dios. Comience a apasionarse. Porque lo que viene para su vida es más grande de lo que usted tiene y de lo que usted cree.
Es tiempo donde la iglesia tiene que salir del conformismo, del sueño espiritual, del letargo. Lo que yo llamo es tiempo donde los líderes se tienen que levantar, unificarse, comenzar a hacer. Miren, hay algo que funciona. Yo le llamo que es la oración de tres. Cuando tres personas, sean tres líderes, tres ministros, comienzan a orar. Tres hermanos empiezan a orar por las almas, empiezan a orar como ministerio. Usted hágalo, aunque sea una vez a la semana, pero hágalo. Y usted va a comenzar a ver la respuesta de Dios, inmediatamente el respaldo de Dios. Y comience a hacer evangelismo, y comience a discipular esas almas. Y comience usted a hacer encuentros, y comience usted a hacer todo lo que Dios quiere que usted haga. Entonces usted va a ver realmente que este lugar se va a llenar, y no solo Dios va a levantar otros ministerios, otras congregaciones, otras iglesias. De aquí se van a levantar obreros para otros lugares, pero primero hay un orden. Primero, Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. Segundo, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿De dónde sacó esos profetas? Eso está en Hechos 1:8, y léalo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí quiero llegar. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Maracaibo y hasta lo último de la tierra. En San Francisco y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. Es decir, el centro de restauración en San Francisco, en Judea, San Francisco, Samaria, Venezuela, hasta lo último de la tierra, las naciones. Para Cristo. Las naciones para Cristo. ¿Cuántas evangelistas se van a levantar de este ministerio para Cristo? ¿Cuántas salmistas se van a levantar para establecer el reino de Jesucristo? ¿Cuántos profetas se van a levantar para establecer el gobierno de Jesucristo? Dice la palabra: y me seréis testigo. Una iglesia tiene que testificar, como lo dice la palabra. Es necesario. En Daniel dice que yo testifique. Vamos a buscarlo. Y estas fueron palabras de un rey, pero dice, verso 2: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Este rey podía reconocer de que había un reino sobre el rey, sobre el reino de esta tierra. Había un reino que estaba sobre él, que era el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero este reino es un reino sempiterno, es decir, un reino inconmovible, un reino que no tiene fin, un reino inconmovible. Esta es la palabra. Entonces, ser testigos, la iglesia tiene que testificar. Hoy en día es necesario que la iglesia se levante, que la iglesia se establezca, escuche bien, una iglesia apostólica es una iglesia que no está esperando que el pastor vaya, sino que ellos van a ganar las almas. Siempre van con la autoridad, bajo la cobertura de su apóstol, de su pastor. Escuche bien, y la palabra apóstol significa comandante en jefe. Es decir, usted no se va a ir solo como un soldado, no, yo me voy, no, usted recibe la orden. Después que él le da la orden, usted dice, bueno, ahora sí, tomen la plaza de San Francisco, la plaza Bolívar. Tomen ahora vámonos al sur. Y comienza el apóstol a dar órdenes. Entonces usted comienza a activar esos dones que están en su vida. Y entonces usted empieza a manifestar las señales. Escuche bien, un apóstol, tremendo, un apóstol es uno que ha recibido instrucciones de parte de Dios. Por eso que el apóstol de esta casa, o de este ministerio, que es el apóstol Guillermo, que él como pastor, nosotros le decimos pastor porque él tiene corazón de pastor. Pero ya le voy a explicar por qué él es apóstol y por qué es pastor. Porque un apóstol tiene corazón de pastor, tiene pie de evangelista,
tiene manos de maestro, tiene boca de profeta, pero él es apóstol. Él es apóstol, pero él sigue amando como ama un pastor. Entonces esa es la gran diferencia. Cuando él lo ve a usted como un hijo, por eso que el apóstol Pablo decía: sé imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que él había recibido de Cristo, él quería que sus hijos lo imitaran a él. Es decir, que no se preocupe cuando usted comience a enseñar igual o como enseña su pastor, porque lo que usted está recibiendo del pastor es el mismo ADN que viene del Padre. Entonces usted recibe la misma palabra, la misma enseñanza, y usted dice: yo voy a cuidar a estos discípulos como a mí cuando yo llegué a la iglesia, como a mí me alimentaron, como me recibieron. Yo voy a apacentar, yo voy a adiestrar a estos discípulos. Pero si usted asume el ministerio, escúchelo bien, y ejerce su ministerio, entonces dice la palabra del Señor que usted será como aquel hombre que tenía 5 talentos y los multiplicó. Y Dios, ¿qué va a hacer? Le va a dar a usted 5 más. Diga conmigo: 5 más. No es casualidad que son 5 ministerios. Pero aún aquellas personas que se muevan en lo apostólico, es decir, se muevan como evangelistas, como profetas, es decir, se mueven en los dones del Espíritu, pero hay dones espirituales y dones ministeriales. Pero hay personas, el que tiene el Espíritu apostólico dice: yo soy apóstol, yo quiero ganar a otros, pero mi pasión es la radio. Bueno, hermano, entonces usted tiene que irse a la radio. Usted, lo que usted está aprendiendo aquí y en los ayunos, quizá usted no tenga la oportunidad de ministrar, porque todos no pueden ministrar acá, pero usted lo va a ir a impartir allá. Y usted va a tomar esa radio, hermano, y cuando usted tome esos micrófonos, Jesucristo va a estar hablando a través de sus labios. Dios va a hacer que otras mujeres sean tocadas, transformadas por el poder de Dios. Que otros jóvenes sean libertados del poder de la droga, del poder de la prostitución. Muchos se van a sentir confrontados por esa palabra, pero otros van a llegar porque escucharon una palabra que de parte de Dios, que penetró su corazón, que llegó hasta lo más profundo de su ser. Pero cuando usted tiene esta visión de Dios, usted no se conforma. Usted dice, no anda esperando que usted lo llame, sino que usted va al frente. Usted dice: pastor o apóstol, ¿qué puedo hacer para que este retiro que vamos a hacer, o este campamento que vamos a hacer? Nosotros estamos aspirando 100 jóvenes, que vayan 100 jóvenes a esa actividad. Entonces, para que vayan esos 100 jóvenes a la actividad, usted tiene que apasionarse. Es decir, hay que entregarlo todo. Hay que discipular, hay que visitar, hay que irse a donde están esos jóvenes. De repente la estrategia puede ser un campamento y más. Le voy a decir algo. Usted le dice a la gente: bueno, un viaje, una piscina, y se van todos. Bueno, de repente una estrategia, cuando se vayan todos allá, Dios comienza a hacer cosas nuevas. Hay una impartición, hay un programa, hay tipo encuentro, conferencia, y esa persona viene de allá transformada, nueva por el Señor. Pero los ministerios tienen que trabajar juntos. Lo que hoy quiero colocar un fundamento es: ¿por qué es necesario que reconozcamos el orden de Dios? Hay un ministerio que es el ministerio del apóstol. El apóstol es el que Dios le da los diseños. El apóstol es el que Dios le revela la visión. El apóstol es aquel que prepara, que equipa, que levanta, que llama. Dios utiliza al apóstol, Dios es quien llama, pero a través de ese hombre, Dios la va a comisionar a usted, o a usted, hombre de Dios, para la obra del ministerio. Hay hombres que tienen pasión por la palabra, por la enseñanza. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Escudriñar las Escrituras. Aquel que tenga el don de enseñar tiene que meterse en la palabra, decir: Padre, dame la sabiduría, yo quiero enseñar tu palabra con autoridad, con poder. Y usted comience a estudiar la palabra. Pero aquí hay gente que ama las almas, que hay gente que tiene habilidades para hacer cosas con las manos, hacer cosas de manualidades, repostería y otras cosas. Utilice eso
para el reino de Dios. Su ministerio únicamente, claro, todos deben ser llamados a la gran comisión. Todos deberíamos estar ejerciendo el ministerio de la predicación, el ministerio de la gran comisión de ganar almas para el reino de Cristo. Ahora, el apostolado, le voy a decir algo. Por años se pensó que el apostolado